Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Como presidenta de la Fundación Escultor Daniel, tenemos el placer de iniciar este ciclo de conferencias justo para celebrar el 50 aniversario del fallecimiento del escultor Daniel. Y tenemos un panel estupendo, maravilloso, empezando por el director del Aula Permanente Escultor Daniel, Ignacio Gil Díaz, que ha sido uno de los que ha seleccionado, bueno, uno entre él y yo, pero sobre todo el que tiene más contactos, este panel de conferenciantes. Le cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la Escuela Superior de Diseño La Rioja por acogernos. Creo que hace un eco horroroso, ¿no? Bueno, para mí es un honor, ¿no?, y una satisfacción tanto dirigir este aula académica de la Universidad de La Rioja, con denominación Escultor Daniel, como dirigir este ciclo de conferencias. Más si cabe contando con la presencia de Juan Manuel Bonet Planes. Juan Manuel es una personalidad fundamental en la historiografía del arte y de la cultura contemporánea española. Es una personalidad verdaderamente multiforme. Como escritor tiene una importante carrera poética. Además, ha sido un destacado gestor cultural, dirigiendo en los años 80 la Galería Boades de Madrid, entre el año 90 y el 95 el Instituto Valenciano de Arte Moderno de la ciudad de Valencia, entre el año 2000 y 2004 el Museo Reina Sofía de Madrid, el Instituto Cervantes de París entre el 2012 y 2017 y finalmente el propio Instituto Cervantes entre el 2017 y el 2018. Casi me ahogo, ¿verdad?, al citar todas las posibilidades que este hombre ha dirigido. Bueno, además es autor de multitud de artículos y monografías de artistas, escritores y en general de obras de arte del siglo XX, pudiendo destacar entre ellas su completísimo Diccionario de las Vanguardias en España, 1907-1936. De hecho, es difícil no encontrarse alguna de sus aportaciones en el reconocimiento, estudio y divulgación del arte español de los últimos 30 años. Bonet siempre ofrece en estos trabajos un conocimiento enciclopédico, como van a poder observar, pero además lo que a mí y para mí es un valor esencial de su aportación es el vínculo y la relación entre las artes plásticas y la literatura, el encuentro entre ambas y su mutua capacidad reveladora. Hoy Juan Manuel Bonet, miembro del patronato de la Fundación Escultor Daniel, nos ofrece la conferencia Cuatro escultores españoles en París: Paco Durrio, Mateo Hernández, Daniel González y Santiago Rodríguez Bonhome. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio, por estas amables palabras de presentación. Ha recordado hasta la Galería Boades, que eso ya es la prehistoria. Y muchas gracias también a Berta, madre e hija, por lo bien que llevan todo este asunto de la memoria de Daniel. Y estoy muy contento, además, Mónica, de estar en esta tu casa, que es un lugar donde vine y me quedé impresionado de la actividad que había simultánea. Esto era casi de Diccionario de las Vanguardias, que era un sitio simultaneísta en el cual estaba una estrella del diseño gráfico, estábamos Trapillo y yo hablando de tipografías antañonas ya de la vanguardia española, y luego tuvimos ocasión de recorrer las salas y vimos, por ejemplo, yo me quedé muy encantado, te lo acabo de decir, con cosas que vi en el taller de tipografía, pero también me gustó mucho ver que se hacían etiquetas de vino, que aquí es normal, pero estaban muy bien las etiquetas, y luego ver que se hacían también envases de espárragos, en fin, cosas así, ¿no? O sea que enhorabuena por el trabajo aquí. Y yo creo que está muy bien que estas jornadas tengan lugar en este espacio, en esta casa donde se está, digamos, practicando el diseño gráfico, el diseño industrial. Van a salir gentes que están, ya vimos, ese día vimos cosas que nos gustaron mucho. Y está muy bien que sea aquí donde se haga un ejercicio de memoria, que en definitiva lo hablábamos hoy en la reunión del patronato que hemos tenido esta mañana, y lo he hablado con algún periodista que me ha llamado, pues que está muy bien que los artistas de hoy se miren en el espejo de las vanguardias históricas, o no solamente de las vanguardias, porque aunque Daniel está en mi Diccionario de las Vanguardias, pero no es estrictamente un vanguardista, sino que es una figura
luego veremos que le pasa un poco lo mismo a los otros que vamos a hablar, son gente que están en el tiempo de las vanguardias con una actitud algo distinta. Pero en cualquier caso, son de un tiempo que hay que mirar hacia él. Hay que haber dirigido museos que él ha fundado, o que él ha sido el primer director, pero en concreto yo siempre le he oído decir que los museos no podían ser solo de arte contemporáneo, sino que tenían que ser de arte moderno y contemporáneo, que no tenía ningún sentido de repente pretender que los museos de hoy tengan que tener una memoria de solo los últimos 50 años, que es un poco una tendencia bastante dominante hoy en España y fuera de España. En esta ocasión, bueno, yo participé el año pasado en unas jornadas en el Museo Wurth en torno también a Daniel González, y entonces intenté un panorama, digamos, un poco de ubicarlo en un panorama internacional. En estas jornadas de esta semana, también planteadas, pues va a haber enfoques que van por ahí. Tomás hablará mañana pues, de lo que era el debate de la escultura en el París de los años 20, Pérez Rojas me parece que hablará en la perspectiva del Déco, Lourdes Cerrillo va a hablar de un ámbito específico muy interesante, que es el espacio de Montmartre, el Club de Montmartre, muchas gracias, el Club de Montmartre, donde se produce precisamente el contacto demostrado, seguro que hay más, pero el contacto demostrado de Daniel González con un ámbito de vanguardia en el sentido estricto de la palabra, es decir, uno de los espacios más avanzados de aquel París. Pero yo, en concreto, al final, haré una referencia a eso porque es muy interesante y porque además pues resulta que yo di con algunas claves de ese espacio de Montmartre que en la investigación salieron, pero yo voy a hablar de 4 destinos españoles en ese París. El París español a mí es un tema que me fascina. Yo soy de madre francesa, de padre español, nacido en París y he dirigido durante casi 5 años el Cervantes de allí, después de dirigir ya el Cervantes Global. Pero esos años para mí fueron muy reveladores porque yo me había ido con 3 años y entonces no había vivido ese París. Y una cosa que me di cuenta es la enorme cantidad de mundos que hay en el París español y el olvido enorme que recubre ese París español. O sea, yo me encontré, un día me acuerdo que estaba presentando una película sobre María Blanchard, de Gloria Crespo McLennan, que es una chica que escribe muy bien sobre fotografía, pero había dedicado una película a tal. Y estaba un gran especialista en Montmartre, en Montparnasse. La persona se suponía que más sabía de Montparnasse, y yo había publicado una cosita o estaba a punto de publicar una cosa sobre el Montparnasse español. Si pasabas de Blanchard o de Gargallo, que sí, un renglón más abajo, ya no había detectado un montón de gente. O sea, era un olvido polvoriento, el polvo recubría ese Montparnasse en manos de un especialista. No pudimos hablar de Vicente Escudero porque me dice Conepá. Vicente Escudero, que fue una bomba, fue un señor que hacía bailes vanguardistas, flamenco con motores y con decorados a lo Picabia y que lo fotografiaba Man Ray. Pues no lo tenía detectado en su radar y tampoco tenía detectado a Mateo Hernández, por ejemplo, que voy a hablar hoy de aquí, que fue una figura, como dicen los franceses, haute en couleur, una figura flamboyante, una figura que realmente ocupaba mucho espacio, se le veía mucho, lo retrataba a mucha gente, ¿no? Pues no. Y así sucesivamente, si rascabas, o sea, no estaba en los anales. En cambio, por ejemplo, el Montparnasse de la Europa Central está bastante en los anales. Lo han estudiado, también ha habido estudios sobre el Holocausto afectando a los artistas judíos de la escuela de Montparnasse, está estudiadísimo, pero el español ha desaparecido casi del mapa. Y pasa con Daniel González, que estuvo menos tiempo que otros, que además tuvo una vida doliente, tuvo una vida que se cortó, digamos, su trabajo por enfermedad, pero es que pasa con Mateo Hernández, que estuvo toda la vida en París y que murió en París y que estuvo como 40 o 50 años en París, y pasa, o sea, hay gente del mundo de las artes decorativas, alguna galería especializada en escultura lo tiene detectado, pero Mateo Hernández está casi desaparecido. Durrio, otro tanto, solo lo conocen por la relación con Gauguin y un poco con Picasso. Y Bonhome
ya es solamente las tiendas de eBay o cosas parecidas que venden algunas cerámicas que hizo al final de su vida, en los años muy alimenticias, digamos, no muy interesantes, que ni siquiera las voy a mostrar, pero bueno, eso más o menos se sigue moviendo, y alguna obra de escultura de animales. Es decir, hay algún especialista que los tiene detectado a todos ellos, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo de colocar ese París español de nuevo en el mapa de París. En el Cervantes se han hecho bastantes cosas en esa perspectiva y hay que seguir haciéndolas. Todo el mundo tiene que seguir haciendo para que se reconozca, digamos, un poco esa aportación. Claro, los franceses de alguna manera están blasés, como dicen ellos, en el sentido de que también, yo me acuerdo con Jorge Edwards, el gran escritor chileno, premio Cervantes, que estaba entonces de embajador en París, estábamos intentando, por ejemplo, que Vicente Huidobro le hicieran algo en París, incluso él tenía esperanza de hacer algo de Vicente Huidobro en el Pompidou. Bueno, pues no había forma, porque de alguna manera, pues claro, a nosotros los españoles y a los hispanoamericanos les parece que Huidobro, que es el que inventa la poesía moderna en español, la inventa en francés, que era la lengua franca, y Huidobro pues nos parece evidente que era un señor que estaba con Juan Gris, con Picasso, con Lipchitz, con los dadaístas, con los futuristas, bueno, todo el entramado que lo hemos mostrado en el Reina Sofía, Carlos Pérez hizo una magnífica exposición al respecto. Pues eso, de repente, resulta que en Francia, claro, les parece que tienen muchos personajes parecidos, pero si nosotros, si los españoles y los hispanoamericanos no hacemos un esfuerzo para que se reconozca un poco todo eso, pues va a seguir siendo así la historia. Yo creo que empieza a haber, desde luego, como las modas, muchas vienen de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, por ejemplo, el mundo latinoamericano ya sí ha mordido muy fuertemente, y por ejemplo una exposición como la de Amauta que hubo en el Reina Sofía, que es de lo mejor que he visto en el Reina Sofía en los últimos años, otras cosas no me gustan tanto, pero esa exposición me pareció buenísima, la había hecho el Mali, un museo norteamericano, y el Reina Sofía, la comisaria era una norteamericana y la directora del Mali, entonces Natalia Malouf. Pues esa exposición de repente ponía el acento en algo que si desde luego en los Estados Unidos se empieza a mirar, pues acabará mirándose a nivel internacional. En España tenemos una tendencia un poco a mortificarnos, a no ocuparnos, pero bueno, a lo mejor en un momento dado también de los Estados Unidos nos vendrá, digamos, la salvación en ese sentido desde el punto de vista académico, museográfico, porque realmente es un poco doloroso que todo esto allá no se mire. Bueno, yo voy a hablar de 4 destinos, decía, que no son los destinos que los franceses conocen, porque los franceses, claro, se han fijado obviamente en el enorme aporte de Picasso, en el enorme aporte de Julio González, en el enorme aporte de Pablo Gargallo. Esos son Picasso en su faceta de escultor, Gargallo y González, que son escultores, que también fueron orfebres, son nombres que están en el canon. Lo que voy a hablar hoy no está en el canon, pero creo que hay que colocarlo, porque el paisaje que dibujan estos 4, y algunos más que de propina he metido, pues creo que es bastante interesante porque nos lleva del tiempo del simbolismo al tiempo de las vanguardias, pasando por las cercanías del cubismo, pasando por el retorno al orden, el rappel à l'ordre de los años 20, y pasando por las aventuras individuales de cada uno de estos individuos. Y realmente creo que es muy rico el panorama que dibujan estos 4 nombres, y las imágenes que vamos a asociar a ellos nos hablan pues de cosas que comparten y de cosas que cada uno tiene su voz inconfundible. El primero, cronológicamente, porque es un hombre que llega a París en los años 80 del siglo antepasado, es decir, del siglo XIX, es Paco o Francisco Durrio. Es el retratado en este cuadro, que es nada menos que un cuadro de Gauguin. Es alguien que pertenece al círculo íntimo de este pintor, que va a ser muy conocido por su marcha primero a la Bretaña y luego la marcha novelesca, digamos, un poco a lo Conrad o a lo Stevenson, al mar Pacífico. Este guitarrista es un cuadro en el cual Gauguin representa a Durrio. La figura de Durrio atraía realmente a otros colegas, porque aquí lo tenemos retratado por un pintor no tan conocido como Gauguin, pero que es un irlandés, Roderick O'Connor. Hay mucho retrato en esa época de artistas españoles con un aire un poco como de hidalgos o de hidalgos bohemios, digamos. Recordemos el cuadro de Iturrino que pintó el belga Evenepoel. Aquí tenemos un cuadro de un pintor mucho más académico, que es Federico Sáenz Venturini, que representa a Durrio en su taller en años 1907, donde vemos
algunos encargos monumentales y en concreto esa especie de pirámide con esa máscara como inca, pues es bastante significativa del tipo de mundo entre todavía académico pero ya simbolista en el que se mueve. Aquí tenemos a Durrio retratado por Pablo Picasso en una caricatura divertida de comienzo de siglo. Aquí tenemos, la imagen está un poco pequeña, en la página web de la Fundación hay que ir alimentándola con buenas imágenes que los conferenciantes podamos tomar para proyectar bien, porque realmente es muy importante, no hay que poner marcas de agua ni nada, hay que ponerlas grandes, porque esta está demasiado pequeña, pero en cualquier caso es un detalle de una acuarela de Daniel González, de una serie preciosa que tiene describiendo el entorno de Montmartre, donde él vivió un tiempo, pues en la cual está Paco Durrio a la derecha paseando a su perro, ¿no? Es una imagen que tiene la poesía, que tiene muchas representaciones de esos años de Montmartre. Es el Montmartre del Bateau Lavoir, es el Montmartre de Éric Satie, que luego se marchó mucho más lejos, pero que tuvo ahí su pequeña casa, en fin, todo eso. Esta imagen a mí me recuerda un poco, el personaje de Durrio aquí paseando me recuerda un poco lo hermano de alguna manera con el inmortal músico, compositor Éric Satie. Y aquí tenemos a Durrio, que realmente atraía, ya digo, no conocemos buenas fotos de él, pero en cambio sí conocemos, ya veis, bastante buenos retratos, pues este es un retrato por Juan de Echevarría, que es otro pintor, es un pintor vasco, es un paisano de él, y nos llama la atención el aire así fiero que tiene en este retrato y ese fular o camisa, en fin, amarilla, que es como muy de bohemio, con ganas, digamos, de exhibir su bohemia. Y esta imagen, que me recuerda un poco de estilo alguna de las imágenes de Daniel, de Montmartre, es de un pintor importante, sobre todo por su amistad con Cézanne, que era Charles Camoin, que es un fauve menor, pero que tiene muchísimo sabor. Esta imagen que representa la casa de Paco Durrio en Montmartre, de nuevo con el perro que veíamos en el cuadro de Daniel, en el papel de Daniel, ¿no? Y esta imagen nos habla de ese entorno medio rural, que es esa antigua comuna fuera de París, pero metida después dentro de los muros de París, que es Montmartre, República Independiente de Montmartre. Había un presidente de la República de Montmartre, lo hubo durante muchos años, y era un bohemio más de todos aquellos alegres bohemios de Montmartre, ¿no? Paco Durrio, en los años 90, en concreto en 1894, realiza este grabado a medias con Gauguin. O sea, es algo interesante, pues esa colaboración y amistad, de la cual se terminó beneficiando el público de la ciudad de Bilbao, puesto que el Museo de Bellas Artes de Bilbao ha incorporado a su colección parte de las obras de Gauguin que fueron de Durrio y algunas otras obras de otros artistas como Sérusier y otros del mismo círculo. Otras obras se dispersaron en el mercado internacional. Realmente era un escultor, que tenía, digamos, ánimo de coleccionar la obra de ese artista que admiraba. Esta imagen es la más antigua que enseño de él, es un busto de Amalia Echevarrieta Maruri, que está en el Bellas Artes de Bilbao, que es el museo donde más obra hay de Durrio, donde se le ha dedicado hace no mucho Javier González de Durana una gran exposición, en la cual además figuró el Daniel González en cuestión, del perrito. Pues este busto es un busto todavía tradicional, pero donde vemos una aspiración a un purismo que hace que lo podamos rescatar como obra ya de bastante interés. Y de muchísimo más interés será, por ejemplo, este San Cosme, que también está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que tiene un punto de gran concentración espiritual y de gran espíritu ascético, y luego todo lo que es su bisutería, todo lo que es su obra de orfebre. En eso, pues hay también una obra importantísima de Julio González. Tomás es el especialista número 1 en la materia y sabe bien el esfuerzo que luego tendría que hacer presidente González para salir adelante como escultor, más allá de ese trabajo de orfebrería al cual se podría haber limitado, porque era un trabajo que tenía por tradición familiar. En el caso de Durrio no voy a enseñar, porque hay muchísima obra, y en el Museo de Bilbao hay muchísimas obras de este tipo, y si las enseño precisamente se iba a desequilibrar, las imágenes se iban a desequilibrar demasiado por ese lado. Pero esta imagen, este broche,
de los años 90, es de un simbolismo realmente admirable, ornamental, dibujístico, rodeada por una mano, se llama, o sea, la figura rodeada por una mano, y tiene pues todas las volutas imaginables del Art Nouveau o del Jugendstil alemán o de los 90s ingleses. Es algo que está totalmente en el gusto de ese momento y se puede colocar, se ha colocado de hecho, junto a muchas otras obras de esa estética y en concreto junto a la producción en este campo de González y de Gargallo. Es decir, ha habido exposiciones al respecto. El beso, otra sortija, una fuente, también en el Museo de Bilbao, circa 1900. Uy, esta se ha colado, perdón, aquí, no debería estar aquí, la recuperaré después. Es un Daniel González de muchísimo más tarde. Un medallón que se llama El sueño de Eva, una cabeza de Cristo. Él practica, en concreto, además de la escultura, la cerámica. Esto concretamente es una pieza de cerámica. Es un artista que tiene un lado totalmente esotérico, eso está claro, tiene un lado primitivista que permite asociarlo con la poética de Gauguin, tiene un lado de asunción de otras culturas, de culturas extraeuropeas, es alguien que hay influencias incas, orientales, realmente es un mundo muy, muy complejo el suyo. Creo que es alguien que a la larga se le ha, digamos, un poco arrinconado en la faceta de artes aplicadas o de artes decorativas. Es decir, que eso probablemente sea algo que en su caso le perjudica. Suele ser conocido por los expertos en joyería, por los expertos en cerámica, más que por los expertos, digamos, o por los conocedores de escultura. Sin embargo, luego voy a enseñar alguna escultura propiamente dicha que me parece muy, muy interesante. Este es un ejemplo precisamente de esa asunción de un mundo inca en una cerámica. Seguimos en los 1900. Esto es muy característico de ese movimiento suyo hacia lo prehispánico, que es interesante en la medida en que anuncia movimientos similares por parte de las vanguardias precisamente, en concreto Torres García y todo lo que viene después. Esta obra, que es una parte del Monumento a Arriaga, que es una fotografía que salió en un libro de Gustave Coquio que se llama Cubiste, Futuriste, Paseiste, que es un libro que fue muy importante, en el cual el crítico que había seguido el movimiento impresionista también se asoma al universo de las vanguardias. Y allí nos encontramos con esta escultura que tiene un punto enigmático que a mí me parece muy interesante y que es, digamos, de las obras que yo diría en las cuales Durrio esencializa más esa propuesta un poco misteriosa y enigmática que es la suya. Estas jardineras, esta jardinera Engrés, por ejemplo, tiene un punto que Pérez Rojas seguramente ya llamaría déco, tiene un punto déco, digamos, de trabajo. Esta otra jardinera con esa mezcla de mano y cisne es de un simbolismo un poco, digamos, a lo mejor ya para los años 20, que se supone que está fechada la obra, podría ser ya un poco anticuado, digamos, pero sin embargo creo que también se sostiene como propuesta de cierto interés, o esta cabeza de durmiente, todo esto ya es de los 20, pero en realidad es un simbolista, un tardo simbolista en estas propuestas. Esta es quizás, está en el Museo de Bilbao que la fecha circa 1930, pero probablemente sea que efectivamente continuó esta onda, que es una onda muy finisecular, muy de tardo simbolismo. Esta pieza yo creo que tiene cierto interés y cierta gracia, ¿no? O esta otra, tetera antropomorfa, esto casi para los alumnos de aquí podría ser un motivo de un trabajo, porque tiene muchísima gracia, es una obra simpática, digamos, ¿no? O sea, veis una cierta versatilidad, pero en cualquier caso un trabajo que está lleno de sorpresas, ¿no? Las obras más tendentes al expresionismo suyo son los vasos antropomorfos. En esa exposición de Bilbao de González de Durana, que no vi, conozco fotografías en las cuales hay 3 o 4 piezas así y queda un frente bastante impresionante de máscaras, digamos, haciendo muecas. Esta otra, vaso antropomorfo, también esta es otra pieza de esa estética, pero donde quería llegar es a lo que a mí más me gusta de él,
todo lo anterior me parece muy interesante, me parece que dibuja una personalidad poliédrica interesante, pero aquí está, digamos, el Durrio que precisamente le va a enseñar cosas a Daniel, porque Daniel trabajó en esa cabaña, él que vivió ese Montmartre rural, de pequeña comunidad, con una producción enorme de artistas trabajando simultáneamente, cayó, digamos, en el entorno de Durrio, y Durrio fue el que le orientó hacia una escultura más moderna que la que había practicado hasta ese momento. González, Daniel, venía de la Catedral de Vitoria, venía de los trabajos en Bilbao, había hecho una escultura que tenía una base naturalista, pero también, de repente, una expresividad enorme que rompía, digamos, de alguna manera, ese naturalismo, que asomaba en algunas piezas. Por ejemplo, de la Catedral de Vitoria hay elementos expresionistas en aquellas figuras, en esas gárgolas, todo eso, que además no sabemos muy bien a veces de quién son, porque era un trabajo como medieval, como de taller colectivo, donde todo el mundo aportaba su granito de arena. Pero, precisamente, la figura de Durrio es la que lo orienta, y esta máscara de hombro que está en el Museo de Bilbao es una pieza espléndida y que realmente creo que le enseña el camino, digamos, que luego fue el de Daniel González. Aquí está esta misma máscara colocada en el exterior del Museo de Bilbao. Este Durrio tan bueno en esa pieza y tan singular en todo lo demás es alguien que Richardson y otros estudiosos han analizado de qué modo le coloca, digamos, en el disparadero de la escultura a Picasso en la primera década del siglo, en concreto la época en que Picasso hace esta escultura del payaso, 1905, y hace sobre todo una pieza como esta cabeza de mujer, que es la cabeza de su compañera de entonces, Fernande Olivier. Si no habéis leído el libro Picasso y sus amigos de Fernande Olivier, yo fue lo primero que leí sobre Picasso en mi adolescencia, y es un libro que te marca, porque es realmente el Montmartre que estamos evocando, lo mejor probablemente, junto con algunos otros recuerdos de algún escritor, pero es realmente un libro preciosísimo de la banda de Picasso en Le Bateau Lavoir y similares. Y esta escultura de Picasso es muy importante porque está en la estética, un poco en la poética, que es la que realmente acaba desgajándose de la coexistencia de todos estos escultores españoles, a los cuales luego se sumarán discípulos de alguno de ellos, concretamente de Mateo Hernández, hispanoamericanos o norteamericanos. Es decir, va a haber pues algo que pasa vía Paco Durrio, vía después Mateo Hernández y otros nombres que saldrán, pues va a haber ese mundo que, bueno, que hay, por supuesto, en la conferencia que di hace un año, evoqué muchísimos otros nombres franceses, desde un asimilado a Francia como Brancusi hasta Charles Despio, y muchísimos escultores franceses de ese tiempo van a ir por ahí, pero los hispánicos pues están aquí representados, yo creo que muy dignamente por los cuatro que tenemos, y Picasso en esta pieza. Es que esta pieza se puede colocar perfectamente, yo creo, al lado de cosas de Mateo Hernández o al lado de cosas de Daniel. Es decir, que está en una poética muy similar, esta escultura maciza, enigmática, que es la de Picasso aquí. En esa época hay un escultor que casi no nos hemos, digamos, logrado enterar de qué es lo que hizo, pero que Richardson en concreto le da mucho papel en su biografía, que es Augusto Agero, que durante tiempo creímos que era catalán, resulta que es madrileño, pero no hay prácticamente forma. Yo compré una pieza para el Iván de él, pero vamos, casi no hay forma de colocarla junto a esto, no se entiende muy bien cuál fue después su trayectoria. Es alguien que hizo este retrato de Picasso en el año 12 y que hizo, por ejemplo, esta figura muy interesante a mi modo de ver, algún dibujo también sobre Picasso, pero en fin, es alguien que casi no tiene obra y sin embargo estuvo en la Fundación Cubista de Dalmau de 1911, es decir, que es alguien que estuvo en esa historia, pero no está en ella. Pero lo enseño pues porque es uno más de esa caravana española de Montmartre y compañía. Por supuesto, Gargallo hizo el retrato mejor que hay de Picasso de ese tiempo, es esta cabeza que está en el Menac de Barcelona. Después hay unas versiones en terracota, hay una de las versiones en terracota está en el Reina Ayuna, hay una en el Iván. Es un retrato caricatura, pero es una escultura también a colocar junto con las que estamos evocando, ¿no? Y también creo que hay que colocar junto a las que estamos evocando a alguien bastante conocido, pero quizás conocido más anecdóticamente que esencialmente, que es Manolo Huguet.
Manolo a secas. Manolo Huguet, yo conocí a su viuda, que era una modelo de Montmartre, Totot, y conocí a su hija, Rosa, en su mas de Caldas de Montbui, pues conservaban un clima extraordinario de aquel Montmartre. Y Manolo es buenísimo y encima es baratísimo. Yo precisamente me acuerdo, esta pieza está en Francia, es un retrato de un escritor francés que vivió en Madagascar, Pierre Camot, pieza del año 13, espléndida, con todos los conceptos, y esta escultura en concreto yo la compré para el Reina Sofía por un precio que no podía comprármela para mí, pero casi. O sea, quiero decir que no era caro, porque hay cosas, o sea, un papelito de un artista de los 80 español puede costar más caro que esta pieza única, que este mármol tallado, donde Manolo precisamente demuestra ser otro gran artista de la talla directa. El siguiente nombre que quiero colocar sobre la mesa es Mateo Hernández. Mateo Hernández es un desaparecido ilustre en combate en París, es decir, desaparecido porque hoy en día se acuerdan de él 4 especialistas, 4 galeristas que manejan piezas de esos años, pero no está, digamos, en el debate, ni en las exposiciones, ni se le dedican exposiciones allá. Vivió prácticamente, era de Béjar, provincia de Salamanca, donde hay un museo que conserva su legado. Fue un hombre que vivió prácticamente toda su vida en París, que durante la Guerra Civil fue republicano y que en la posguerra, siendo republicano, sin embargo, legó su obra al Estado, que era franquista. La obra llegó en una serie de camiones, o uno o varios camiones, y terminó siendo enviada a Béjar, donde hay ese museo que casi nunca está abierto y que cuando yo quise recomponer en la colección una representación mejor, pues me dijeron desde Béjar que iba a haber una guerra en Béjar, que iban a hacer pues manifestaciones y cosas así. Quedamos en que lo negociaríamos, ya no tuve tiempo. Pero en cualquier caso es curioso, porque yo lo que quería es poner obra más importante de él en el Reina y hubiera una flechita que dijera la continuación está en Béjar. Era una manera, creo que lógica, pues de hacer propaganda precisamente a ese museo moribundo que está en Béjar. En cualquier caso, aquí está Mateo Hernández, fotografiado en los años 20, aquí está con una actitud muy característica suya. Aquí está tallando por una gran fotógrafa francesa, Logal Ben-Guillot. Aquí está retratado por el polaco Roman Kramstik, que es otro cuadro más de esos bohemios españoles pintados por colegas suyos. Aquí está en su estudio, en una fotografía del archivo de Life, donde vemos panteras, retratos, cuadros, una bicicleta, etcétera, etcétera. Aquí está creo que es el Jardin des Plantes de París, en el Jardín Botánico y Zoológico de París, cerca del Sena, con una discípula norteamericana, Cornelia Chapin. Aquí está minimizado por la presencia monumental de una figura sedente suya que es realmente muy impresionante. Está en su taller de las afueras de París, me parece que era en Meudon. Aquí está en una exposición cerca de una de sus célebres obras de orangutanes, muy al final de su vida. Aquí está representado por un español montevideano, Manuel de Magariños, en la revista de vanguardia La Cruz del Sur de Montevideo. Hay una enorme cantidad de información sobre él perdida en revistas como esta. Hay una presencia muy fuerte de él en memorias de gente que habla de Montparnasse o habla en general de París de esa época, sale mucho su presencia. Era alguien muy visible y que tuvo, por ejemplo, una relación estrechísima con el mundo hispanoamericano, que era muy potente en París. Muchos escritores le pidieron su retrato, son retratos que no los puedo enseñar porque sé que existen, pero no hay prácticamente fotografías de ellos circulando. Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, fue uno de ellos, Oliverio Girondo fue otro. Aquí arriba, luego la enseñaré mejor, es una escritora portuguesa, Sara Afonso, que era la mujer de Almada Negreiros. Aquí está, en una foto muy simpática, me parece a mí, está precisamente en el Jardin des Plantes de París, en ese lugar, pues está haciendo un retrato de, vamos, una escultura a partir de un animal que distinguimos mal. Yo no sé si es pues un
bisonte, sí, yo creo que es un bisonte, exactamente. Es un animal de las estepas de la Europa del Este, pero fijaros el tenderete, o sea, el carrito donde tiene, digamos, su mazo, su gubia y su piedra, ¿no? Este es un excelente autorretrato suyo. Aquí vemos una visión actual del mismo autorretrato y aquí empieza la galería de sus animales. Es uno de los 3 o 4 animalistas buenos de verdad que hay en Francia. Es verdad que hay muchos, es decir, es un espacio bastante poblado, el de los animalistas. Es una gran moda que hay en el París de los años 20, la escultura Art Deco, en una gran medida es escultura de animales. Hay también la faceta retratos, pero la faceta de animales, que es una faceta que, por cierto, que yo sepa, Daniel no la tocó nunca, pero probablemente si lo hubiera tocado a lo mejor lo hubiera ido también bien desde el punto de vista comercial, porque los animales había una gran boga de ellos. El hipopótamo de Mateo Hernández, el joven ciervo de las Indias, el gamo de las Indias, aquí otra imagen del mismo y otra, son variantes. La leona está en el Reina Sofía, la foca, aquí la vemos en una revista, junto con una escultura arriba de un discípulo de él, que luego enseñaré algo de él, José de Creft. Todo esto se vio mucho. Esto es un artículo en La Esfera, que era la revista semanal que más se difundía en la España de ese tipo, junto con Blanco y Negro. Esta es curiosa porque tiene cierta historia. Esto es el marabú que está en el Jardin des Plantes. Un conocido mío, profesor de ciencias canario en París, me llevó a la pradera del Jardin des Plantes, donde estaba perdido este marabú. Casi no se distinguía, estaba pues por ahí un poco lejos del pasillo por el que avanzábamos, pero no tengo tomé alguna foto, pero las he perdido. Esta es una foto que he encontrado en internet, dentro de un plan que hay ahora mismo, adopte usted una escultura del botánico, pero debo decir que no se decía de quiénes eran las esculturas, se decía el marabú 1923, pero no decían que era de Mateo Hernández, o decían el retrato de Buffon, o la ninfa, no sé cuántos, pero bueno, era una información que tenías que adoptar esculturas sin padre ni madre, parecía, ¿no? Y sin embargo, pues esta escultura es de Mateo Hernández. Que la adopte alguien estaría muy bien. Aquí tenemos una imagen de época del propio marabú, ya una imagen de fotógrafo de escultura. Esta, bueno, está torcida, pero bueno, es el marabú en una postal. Esta iguana es una pieza que yo compré, muy barata también, para el Reina Sofía. Había muchas, pero estaban en Béjar y no me dejaban traerlas. Bueno, pues es una paradoja. Entonces, bueno, compré esta que me parece preciosa, una iguana en una madera tropical, de tipo ébano o algo así, ¿no? El búho, reproducido en una gran revista como l'Art d'aujourd'hui. O sea, Mateo Hernández tuvo realmente predicamento. Esto es una suerte de ibis, me parece. Esto es otra pantera y aquí otra. De esta, no sé si es esta misma, hay una en el Metropolitan de Nueva York, la tiene, porque tuvo también un cierto mercado norteamericano. Esta es una foca como la que vimos antes. Aquí vemos, quizás antes lo vimos a él en una inauguración cerca de uno de estos orangutanes. Estos son las piezas que están teniendo una especie de vida ahora, pues han salido algunas ferias, y en concreto me decían el otro día en Barcelona que uno de estos orangutanes, una familia de orangutanes, me parece que es la de arriba, pues que había hecho una suma realmente considerable, se había vendido muy bien hace poco. Este mundo de los orangutanes, realmente, yo creo que probablemente no sé, vamos, muy poca gente en España sabe hoy quién es. Hay gente en el Reina Sofía que ha trabajado un poco sobre él, María José Salazar ha trabajado sobre él, Carmen Aparicio lo conoce muy bien, pero incluso entre los historiadores del arte hay muchos que no lo han mirado, o que si lo miran como por encima del hombro, no nos interesa. Fijaros qué potencia tiene esta imagen del orangután, cómo está tallado esto, un arte como de tallista, no sé, egipcio o medieval, ¿no? O esta imagen, esto está tomado de una filmación del Museo de Béjar, ¿no? Hay otros escultores que fueron a los mismos temas. Esto es una escultura de un valenciano, conocido por su obra bélica, que es Ricard Boix, al cual han dedicado una exposición en el Ayuntamiento de Valencia, y esta es una pieza del 29, un idilio entre orangutanes, ¿no? O sea, digamos, pues veis que esto tuvo recorrido y tuvo influencia. Él también ilustró a Esopo, este libro de litografías. Él hizo dibujos como estos gatos o estas cebras.
Y estas son fotografías de una exposición que hubo en una galería de un pasaje de París, el Passage Jouffroy, me parece que era, pues hicieron esta exposición con una serie de dibujos que habían encontrado unos galeristas bastante audaces, no sé si tuvieron éxito, pero en el caso era bastante bonita. Figuras, hemos visto antes su autorretrato, esta es una bailarina flamenca, María d'Albaicín, que aquí se publicó en l'Art d'Aujourd'hui en el 25 como Tête de Gitane. Aquí tenemos la pieza en el Reina o en Béjar, pero en cualquier caso es de las que son del Reina. Esta es el retrato de la poetisa Sara Afonso, indica debajo en la Mourdelard que es diorita, la piedra, y esto es la pieza en la colección del Reina. Este es un retrato de una señora francesa, en un mármol blanco. Esto es la Gran Bañista, que creo que está ahora mismo en la permanente del Reina Sofía. Es una pieza quizás la más déco, la más realismo mágico, realismo, en fin, vuelta al orden de las que pudo hacer, sobre todo por el tema del deporte, que es un tema que Pérez Rojas, por ejemplo, ha estudiado muy bien, y que en esta línea vendrían otros después. Me enseñaré ahora mismo algo de Pérez Mateo, Francisco Pérez Mateo, un artista interesantísimo, que Josefina Alice ha trabajado muy bien sobre él. Se hizo una exposición en el Reina Sofía para recuperar esa figura, que fue un artista además que era comunista y murió en la batalla de Madrid, murió en la sierra, muy joven, y después dejando una obra bastante buena. Mateo Hernández hace este retrato todavía en el año 29, y este es el Museo de Béjar, y este es el interior del Museo de Béjar, donde se ven una serie de cabezas y de animales, algunos de los cuales hemos visto, y de figuras. En fin, un artista que ha quedado ahí un poco aparcado y que es una pena. Yo creo que, por ejemplo, yo desde luego lo tenía en mi fichero de cosas pendientes para hacer en el Reina, no se hizo, pero hoy me parece que no se va, no está muy sobre el tapete del Reina eso, pero bueno, algún día se debería hacer. El otro gran escultor de animales, aparte de Mateo Hernández, en ese París, no era un español, sino que era un francés. Yo este verano fui a un museo muy pequeño, muy provinciano, en la Borgoña, en Saulieu, su localidad natal, un museo bastante mal instalado, pero sin embargo allí tuve ocasión de ver muchísimas piezas maravillosas que no se pueden ver si no se ve allí, o a Dijon, que es la capital del departamento, donde hay un museo colosal, con muchísima pintura flamenca, como no podía ser de otro modo, y muchísimas cosas más, entre ellas piezas de Pompon. François Pompon es el autor, sobre todo, de este oso polar. Este es el ejemplar que está en el Metropolitan de Nueva York. En la ciudad de Dijon hay, a gran escala, hay una pieza monumental en el parque principal de la ciudad. En España, Francisco Pérez Mateo, al cual me he referido hace un instante, ese escultor que murió en la batalla del 36 en torno a Madrid, pues es autor de este oso polar, que es propiedad del Reina Sofía, que estuvo durante bastante tiempo en la Universitaria, en los jardines del MEAC, y que su destino siempre ha estado estar en jardines. Yo no sé ahora mismo si está, tampoco hace un cierto tiempo que no he visto la permanente, pero ojalá se recupere en algún momento. Esta imagen que no se ve apenas al oso, el oso está en ella. Esto es el pabellón del 37 de Serti la Casa en la exposición de París, donde se puso el Guernica, para el cual fue encargado por Renauer Guernica, y al lado del pino, del árbol que está a la derecha, hay una aparición blanca. Yo creo que se ve por ahí, hay una aparición blanca, pues es el oso. Es el oso de Pérez Mateo a la sombra del tótem de Alberto y cerca de Calder, y etcétera, etcétera. Y esta es una imagen del interior del pabellón donde se le dedicó un homenaje a él y a Emiliano Barral, dos artistas. También Emiliano Barral había muerto también en la defensa de Madrid. Aquí está una escultura que me parece que es el retrato de Antonio Alix de Pérez Mateo, y a la derecha, ahí están los retratos de los dos, y a la derecha vemos un panel donde hay dos retratos de Pérez Mateo, una escena de un botijo con una ventana y una escena de deportes, que es muy característica de su arte. Es decir, otro artista que pasó por París, estuvo en el 25, creo que vio la exposición de artes decorativas, que también tuvo influencia sobre todos ellos, y en concreto yo creo que fue en París donde se contagió Pérez Mateo del estilo ambiente entonces, y muy especialmente del oso polar de Pompon. El tercer escultor en liza
es el menos conocido de los cuatro, no de los tres, sino de los cuatro. Apenas se habla de él hoy. Este sí que hoy está condenado un poco a algún museo gallego o a la sección de eBay de objetos decorativos, que a partir del año 40 se dedicó principalmente, un poco en la misma onda que Durrio, no me constan contactos con él, pero en la misma onda se dedicó a hacer candelabros de cerámica verde, vidriada, se dedicó a hacer peces, se dedicó a hacer algún animal que enseguida veremos. Santiago Rodríguez Bonhome era de Santiago de Compostela, viajó desde muy joven. Aquí le tenemos fotografiado por Thérèse Bonnet, que es una gran fotógrafa francesa del ambiente déco. Aquí está en su estudio de París trabajando en los 20, por la misma escultora. Aquí otra imagen, y otra imagen que no sé si es de ella, pero se parece bastante. Veis que la escultura que tiene a la izquierda es una escultura de madera, que es el material que principalmente utiliza entonces. Es un escultor expresionista, formado con un imaginero en la propia Santiago de Compostela. Su padre era ebanista, dentro de la leyenda del artista, el artista de estirpe artesana, discípulo de un imaginero, cosa que, por ejemplo, sería Baltasar Lobo, en Castilla fue discípulo de un imaginero, discípulo también de Francisco Asorey, que es un gran escultor gallego de transición. Luego descubre por algún lado, no conozco lo suficiente la trayectoria, pero fijaros esta pieza del 23, que está en la colección de Abanca, en Galicia, es una antigua caja de ahorros, me parece que de La Coruña. En cualquier caso, es una pieza excelente, facetada, tallada en madera, un poco como pueden serlo ciertas cosas de Barlach, en concreto el escultor maravilloso alemán goticista, ¿no? Esto es galleguísimo, pero esto es muy moderno para el año 23. Es un artista que fue apoyado porque estaba moviéndose entre esto y cosas más académicas y cosas más simbolistas, y fue muy apoyado por un crítico que tuvo mucho peso en la escena de aquella época, pero que tenía una enorme rémora simbolista, era un tardo simbolista, que era José Francés. José Francés, este era uno de los artistas que más apoyaba. Esta pieza en concreto, que perteneció a un amigo mío, pertenece hoy a su viuda en Lugo, esta pieza, Mascarones, del año 24, me parece sensacional. Fue expuesta en la Bienal de Venecia de ese año y cuando la compró mi amigo en una subasta por bastante poco dinero, pues procedía de la colección de José Francés. José Francés le había dedicado este artículo en la revista La Esfera, que es donde escribía, a veces como José Francés, otras veces como Silvio Lago. Allí sacó a Sonia Delaunay y sacó muchísimas cosas. Bueno, pues aquí salieron estos mascarones. Me parece que esta obra podría perfectamente colocarse hoy al lado de cosas que hace Francisco Leiro, por ejemplo. Tiene muchísimo que ver con Leiro esto, tiene que ver con cosas de la escultura neoexpresionista alemana, y desde luego ha sido incluida alguna pieza de él, en concreto, por ejemplo, por Antonio Bonet Correa, que de paso, dicho de paso es mi padre, pues hizo una exposición a Galicia moderna, en la cual estuvo presente este artista de transición. Otra pieza de él, publicada en Francia, El regreso de la fiesta en Galicia, un lado folclorista, pero bastante bien traído, me parece a mí, su lado más simbolista, este monumento funerario a Alejandro Pérez Lujín, el narrador de La Casa de la Troya, de la novela estudiantina, digamos, sobre Santiago de Compostela. Esta es la dimensión simbolista que os decía, que podría tener que ver con cosas de Durrio, con un monumento a Arriaga de Durrio tiene algo parecido a esta pieza, una Salomé. Otra obra que me parece muy buena es esta Mujer, del año 27, tiene un poco que ver con la Virgen que veíamos antes. Aquí está con el embajador de España en una exposición en la propia embajada. Aquí le hace un retrato a Pablo Casals, muy expresionista, y aquí se hace su autorretrato, bastante simpático. Y esta otra pieza que la he descubierto hace poco en una colección particular de Lugo es el retrato del gran poeta de Lugo, Luis Pimentel. La expuse, esta es una vista de esta pieza, que yo creí al principio, aquí la tenemos de lado, es muy caricatura, es muy castelao por algún lado, yo creía que era una madera tallada, pero resulta que no, que es cerámica pintada. Esto se parece a un Mateo Hernández, pero es un Bonhome, es una corza, y este es una
paloma, esto es una pantera. Veis, aquí practica, digamos, el género en boga. Yo creo que no aporta gran cosa, pero practica ese género en boga del animalismo. Hasta aquí los tres escultores. En la estela de Mateo Hernández se podrían citar algún nombre más, y de propina, como decía, añado a José de Creft. José de Creft es otro olvidado que el día que se empiecen a hacer exposiciones con la Fundación aquí, sería alguien que merecería una mirada. Es un artista que era nacido en Guadalajara, de una familia de origen flamenco, belga, y que se formó en Madrid, viajó pronto a París. En Madrid le fascinó el arte primitivo de los esquimales, que de repente hicieron una especie de muestra esquimal en Madrid, en el Retiro, y en ese momento se quedó fascinado con el arte esquimal, y eso fue una especie de raíz primitivista para él. Luego, en el París de los 20, es alguien que se metió, digamos, en la moda, en la turbamulta negrista, y empezó a asimilar influencias extraeuropeas. Esta pieza, concretamente, se ha dado como del año 15. Si fuera realmente del año 15 sería un poco la bomba. Yo tengo la impresión de que es posterior, pero bueno, no lo he estudiado lo suficientemente en su caso. Lo he estudiado un poco. Ahora existe un pequeño museo en Guadalajara, su ciudad natal. Se han ido comprando piezas y han hecho un pequeño museo, y yo he escrito en el catálogo de la exposición inaugural de ese museo. Bueno, pues es un escultor que casi toda su obra se encuentra en un edificio en Manhattan, que yo todavía no he ido. Creo que habría que ir a ver ese edificio. Además, vive su segunda mujer, su viuda, y está en posesión de muchísimas obras también del periodo español. Es un artista que vivió en el París de los 20 toda la caravana de los Ismos, que hizo obras africanistas, este viaje a África del 27, que decoró una mansión de un pintor argentino en la bahía de Pollensa, en Mallorca, Remouillet. Esto es un elemento decorativo para una fuente de esa casa. Kiko Rivas, mi compañero de crítica de arte ya fallecido, tiene un relato en sus escritos reunidos, lo publicó en una revista que hacíamos juntos, publicó un relato contando una expedición en barco en la cual de repente nos encontramos con la mansión y con estas piezas en la naturaleza. En cualquier caso, es una pista más, esa mallorquina. Esta es una escultura de una ibicenca. Esta pieza se podría perfectamente colocar al lado de algunas piezas. Es una pieza más tardía, pero tiene bastante que ver con algunas piezas del propio Daniel González. Esta es la escultura que está sobre su tumba en la ciudad de Hoosick, en el estado de Nueva York. Fue un gran profesor, tuvo alumnos bastante conocidos, algunos de ellos. En una fiesta en Montparnasse hizo este picador, que está en la Fundación Miró de Barcelona, que es fantástico, que es una obra hecha con chatarra encontrada, y fue el primero que guió los pasos de Alexander Calder por aquel París, que le enseñó el camino del circo. Por ejemplo, le convence a Calder que hay que mandar las piezas a los salones de los humoristas, que es un sitio donde hay que mirar, porque en los salones humoristas hubo mucha vanguardia. Y este hombre, además de todo eso, en su estudio era frecuentado, como el de Mateo Hernández, por muchos hispanoamericanos. Hay mucho escultor, no me da tiempo a hablar, de colombianos o mexicanos que se formaron con Mateo Hernández y luego con José de Creft, en algún caso solo con Mateo Hernández, en algún caso solo con de Creft. Y uno de esos escultores hispanoamericanos, que era costarricense y era también poeta, Max Jiménez, pues era íntimo amigo de César Vallejo, y la silueta que vemos en esta obra de César Vallejo, de Autógrafos Olvidados, es uno de los 2 retratos que José de Creft le hizo a César Vallejo. O sea que veis que las vidas se enredan, todas ellas, y que repasando este París español, del cual en París no se acuerdan, os puedo decir que nadie ha oído hablar de él prácticamente, de los actuales historiadores del arte en París, alguna especialista en hispanoamericanos, quizás por su relación con Vallejo, pero poco más. Pues ahí está otra vida más, otra obra más que está pendiente, que en Guadalajara se está haciendo el esfuerzo de recuperarlo, pero que debería estar un poquitín más a la vista, porque en fin, es un artista que, como veis, tiene bastante interés. Esta precisamente es una pieza
del costarricense Max Jiménez, una cabeza de negra que nos habla, digamos, de esta familia de los talladores que tiene toda una ramificación latinoamericana. Y llegamos a Daniel González, que lo he mencionado en varias ocasiones por comparativa, digamos, con cosas que hemos estado viendo. Daniel González es, digamos, el que menos tiempo estuvo en París de todos los que he evocado. Hay que decirlo, que fue el que menos tiempo estuvo. Fue alguien que llegó más tarde, se quedó menos tiempo. Es el único de todos ellos que vuelve, porque Durrio muere en París, Mateo Hernández muere en París legando su obra a España, Bonhome muere en París y prácticamente se le olvida en Galicia incluso, y José de Creft muere en Estados Unidos, y en cambio Daniel González vuelve a España y después deja, por razones de salud, de hacer escultura. Daniel González en estas fotografías, son fotografías, está concretamente tomada por Sugés, que lo descubrí en casa de Berta, madre, pues tuve la suerte de poder tocar la fotografía y de repente ver la firma de un fotógrafo como Sugés, que es un grande, ella sabía que era un grande, pues yo lo confirmé porque conocí a Sugés en su ancianidad. Pues Daniel González vive ese Montparnasse que he evocado a propósito de Durrio, vive en ese taller de Durrio, moderniza su escultura en la dirección de una escultura esencial, de un clasicismo esencial, no cae en lo que conocemos de él. De repente puede que haya una producción que no conocemos, pero en lo que conocemos de él no cae en ese, digamos, esa tendencia a lo decorativo, ornamental y un poco incaico, orientalizante, todo eso que es significativo de Durrio, no lo encontramos. En lo que conocemos de Daniel no hay esa dimensión que, por ejemplo, aunque no sabemos si Bonhome participó vitalmente del mundo de Durrio, pero parecería apuntar un poco que sus cerámicas, que no las he puesto porque me parecen bastante flojas, esas cerámicas si no vienen un poco de las de Durrio también. Bueno, pues en el caso de Daniel no hay eso. Hay unos dibujos como este fantástico autorretrato cubista que está en el Reina, que es uno de los que compró Tomás para el Reina, en fin, cosas que también se donaron y tal. En cualquier caso, esos dibujos nos hablan y se han estudiado, se han expuesto en Mafre y se han estudiado bien ya lo que tienen que ver con cosas que él absorbe en un viaje a Holanda, que es un viaje que lo hace distinto de todo lo que hemos visto hasta ahora, en el sentido de que esa búsqueda de una esencialidad elementalista se ha relacionado, todavía son indicios difíciles de armar, pero se ha relacionado con el mundo, por ejemplo, de Mondrian, y es verdad que luego enseñaré un dibujo que puede verse en paralelo con ciertos dibujos de un Mondrian de transición. El viaje a Holanda es misterioso, creador del puerto de Rotterdam, de Jong se llamaba, ese dibujo que está en la colección de la familia, pues es un dibujo que es una colaboración con un arquitecto. No lo hemos estudiado nadie a fondo para saber qué arquitecto es. Parecería que tendría cierta lógica que fuera un arquitecto francés, pero hubo un concurso. He encontrado también el hecho de que los 3 finalistas del concurso, es decir, que hubo varios proyectos, los 3 finalistas que ganaron, no sé si juntos, es una noticia muy breve que he encontrado en un archivo de una revista, pero son holandeses, no sé si son 3 para un proyecto o si son 3 proyectos distintos. No dice quiénes eran los escultores que iban con los arquitectos, pero el monumento realizado está realizado por 2 arquitectos holandeses y un escultor holandés también. Es decir, que el monumento, lo que sí sabemos es que no lo realizó Daniel, pero es seguro que eso es una colaboración y la pinta del proyecto es muy buena. No tengo una imagen, pero cuando esté en la web de la Fundación, pues podremos utilizarla para conferencias. Pues realmente nos habla de ese viaje a Holanda y nos habla, muy probablemente haya un interés por ese mundo. También hay que decir que Daniel vio la exposición de Artes Decorativas de París del 25, la que vio también Pérez Mateo. Y el pabellón holandés era bastante impresionante, era de una arquitectura
entre medieval y moderna que tuvo que fascinarle, ¿no? Aquí está el gran momento de Daniel González, ese puñado de esculturas por lo cual le está garantizada la inmortalidad que concede el arte. El autorretrato de Reina Sofía es una pieza que la colocamos cerca del retrato de hombre que vimos de Durrio, la podemos colocar cerca de esculturas de ese tiempo. En la conferencia que di el año pasado había hecho, os recordaréis lo que estuvisteis, una galería de retratos de estos sin ojos, como romanos, con esa presencia esencial, en la cual, en esta línea, yo tengo una especial predilección, no la he vuelto a poner hoy, pero tengo mucha predilección por el retrato de Baudelaire, el gran poeta francés del siglo XIX, Baudelaire, por Raymond Duchamp-Villon, el hermano de Jacques Villon y de Marcel Duchamp. Pues ese es otro retrato de esta impresionante galería en la cual se inscribe este autorretrato de Daniel González. La italiana es otra gran pieza, también en Reina, otra gran pieza de una absoluta serenidad, esencialidad, intemporalidad. Son los adjetivos, son ¿cómo calificaría yo una pieza como esta? Son obras inelocuentes, obras discretas, obras que participan de un clima en el cual están ciertos italianos, ciertos franceses, ciertos alemanes, pero tiene su acento totalmente propio. Lo mismo esta figura de la muchacha con el pelo a la garzón, la vemos aquí o aquí en esta otra fotografía, quizás se aprecie mejor el juego de los volúmenes. Esta es una de las piezas que, entre otras cosas, por el estilo del peinado, pues entraría, digamos, dentro de la producción más fácilmente ascribible al mundo del déco. Pero el mundo del déco tiene una dimensión precisamente más decorativa y a veces más artificiosa, que yo creo que Daniel no cae nunca en esa dimensión, se queda al borde. Es un déco mucho más discreto que ejemplos que se nos pueden venir a la mente en el mundo europeo y francés concretamente. Esta cabeza de niño, también en Reina, es espectacularmente impresionante. Esta arrogancia es otra de las grandes piezas del escultor, donde aquí pues está, de alguna manera, un mundo más monumentalista que podría evocarnos un poco un cierto mundo a lo Bourdelle, ¿no? Pero a lo Antoine Bourdelle, ¿no? Pero también con una contención y una esencialidad mucho mayor. No tiene la ampulosidad retórica que a mi modo de ver estropea muchas veces a Bourdelle, que es un artista que no es, en mi juventud me horrorizaba, hoy no me horroriza tanto, pero prefiero esta arrogancia a la de las figuras de Bourdelle, a pesar de todo. Este desnudo de mujer sentada del Museo de Bellas Artes de Álava, estas dos hermanas, ahora sí, antes se habían colado de otra numeración, dos hermanas, me parecen también otra gran imagen de este escultor, que ya digo, estamos hablando de un puñado de obras en el terreno de las tres dimensiones, más luego toda la obra dibujística, que no es poca, y luego hay obras monumentales, obras funerarias, obras como el monumento a Berceo, la lengua, todo eso. Pero el puñado de obras que los fans totales, digamos, consideramos que es el centro de su obra, es este momento, es ese tiempo del 25 al 30 y pico, son 5 o 6 años milagrosos de una producción que es que no hay un solo momento bajo en ella, en este tiempo, y bueno, quiero decir, en su caso, la enfermedad explica el que sea tan breve. Hay otros casos que no hay enfermedad y existe esa misma brevedad. Yo he trabajado sobre dos artistas que he enseñado de su obra, un fotógrafo, Horacio Coppola, y una pintora, Tarsila de Amaral, que ha tenido exposición en el MoMA, después de la que yo hice en Madrid. Bueno, pues Horacio Coppola para mí es bueno entre el 27 y el 40, y Tarsila de Amaral es buena entre el 22 y el 32. Es decir, estamos hablando de gente que tuvo una vida longeva y que produjo mucho, pero que les reducimos, por lo menos los que nos interesa de verdad ver qué es lo esencial del aporte de un artista, estamos hablando de dos artistas que están en la historia por un periodo muy breve. Y en el caso de Daniel, todo lo demás nos interesa, por supuesto, pero el momento en el cual cuaja un artista absolutamente único son esos años. Después deja París, después
va a buscarse en algunos encargos que no se culminan, después viene la enfermedad, viene el silencio y estamos conmemorando el 50º de su desaparición, pero su desaparición como artista había sido, por desgracia, muy, muy anterior, ¿no? Aquí están dos piezas que les tenemos, Tomás y yo, especial devoción. La niña con flor, que siempre lo digo, no sé por qué, en la propia web oficial del museo está mal fotografiada, porque esto es una fotografía que podría ser complementaria de otra que fuera frontal, ¿no? Porque esto es una fotografía un poco pues ladeada. En cualquier caso se aprecia, eso sí, se aprecia el bloque de madera en el cual está tallada esta figura fantástica, y esta otra es la mujer de espaldas, sentada de espaldas. Esta sí está bien fotografiada y es otra absoluta joya de esa segunda década, esa segunda mitad de la década de los 20 en París. Los dibujos, enseño un par de ellos, son dibujos muy esculturas, son dibujos que son como, no tanto proyectos de escultura como un dibujo autónomo, pero que tiene una presencia escultórica muy fuerte. Está este otro de los árboles y cables de electricidad, motivo moderno, motivo del arrabal, que aquí es donde vemos un poco el mundo holandés, con más volutas, digamos, que en el caso de Mondrian. Nos puede despistar, digamos, eso, con un punto vanguardista, quizás lo más vanguardista que haya hecho nunca Daniel sea esa manera de representar concretamente los cables de electricidad, y esto en concreto podría colocarse cerca de este dibujo de Mondrian, ¿no? O sea, que decir, hay algo efectivamente de mondrianesco. Y termino, pues, simplemente apuntando en la dirección que desarrollará Lourdes Cerrillo, creo que es el viernes, ¿no?, aquí, que es el momento de máxima conexión con la modernidad de París de Daniel, que es a comienzos de la década del 30, en este espacio de Montmartre, de ese Montmartre donde gira prácticamente toda su vida, de ese tiempo. El matrimonio Perrier, que está aquí él al piano y ella sentada en la escalera, ¿qué es lo que tienen como fondo? Pues tienen ella al lado el dibujo de los cables de electricidad que acabamos de ver y él un desnudo infantil que está en la pared encima del piano. Este es un espacio que, tirando de este ovillo, yo he ayudado, digamos, a empezar esa investigación a partir de Google, que es algo que cuando hicimos algunas de nuestras investigaciones no existía y que hoy nos ayuda mucho. En Google, a partir un poco de una pista de que había expuesto en un sitio que se llamaba R26, pues resulta que existe, lo podéis comprobar, una página web de una nieta, me parece, de este matrimonio, dedicada a este espacio. Y en esa página web, pues hemos podido saber pues que esta casa, la escalera es de Le Corbusier, que las cortinas son de Sonia Delaunay, no las enseño, pero hay imágenes de las cortinas que son de Sonia Delaunay, que el señor Perrier era un industrial que tenía una fábrica textil que le encargaba telas a Sonia Delaunay. Yo he estado con un marchand que tenía en sus manos como 500 originales de Sonia Delaunay que venían de la fábrica Perrier. Que este señor fue alguien conectado con la Resistencia, que fue uno de los mejores amigos del autor más importante del jazz francés, que es Django Reinhardt, que Django Reinhardt tocaba en fiestas organizadas por el señor Perrier, que esta fotografía no es de cualquier fotógrafo, sino que igual que pasa con la de Daniel, que era de Emmanuel Surgés, pues esta es de Florence Henry, que era pintora y fotógrafa purista, formada en la Bauhaus, que, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, que de repente, tirando de un pequeño ovillo, pues sale toda una historia en la cual se ve que una investigación más a fondo probablemente nos explique más cosas sobre cómo este hombre, que venía del mundo académico, del mundo de la Catedral de Vitoria, del mundo de trabajos bancarios en Bilbao, llegó a París, se metió en el mundo de Durrio y luego acabó en el mismo Montmartre metido en un ambiente de extrema vanguardia como este. Y que este matrimonio metido en Django Reinhardt, Le Corbusier y Sonia Delaunay consideraba
que precisamente Daniel, como se llamaba entonces, Daniel, que eso dificulta muchísimo las investigaciones, porque hay que buscar un Daniel, no un Daniel González, un Daniel, porque en la página web no se dice González, se dice Daniel, el escultor Daniel, pero claro, como la foto, esta foto o alguna parecida estaba en el libro de Lourdes Cerrillo, pues ahí podemos hacer el link. Pues esto explicaría muchas cosas y yo creo que por ahí, escarbando más, sabremos mejor cómo se articuló. Por lo tanto, veis que de las 4 vidas que he presentado, también he presentado la de Krefft, de repente de Propina, ¿no?, que es otra, pero estas 4 vidas, la de Daniel González al final es la que todavía presenta mayores enigmas y la que probablemente sea la más moderna de las 4. Muchas gracias.